Bueno, otro aspecto muy importante de la libertad es la libertad de culto. Cuando hablamos de la libertad de culto, de la libertad religiosa en nuestro país, nos tenemos que centrar primero en la historia, tenemos que pensar la historia de nuestro país, ¿no? Nosotros sabemos que fuimos colonizados por un país católico en una época en donde a finales de la Edad Media la Iglesia Católica en Europa tenía un gran peso y donde se consideraba que todas aquellas tierras de los países que eran colonizadores, aquellos países que por una condición natural, como el caso de España, por estar ubicados geográficamente en una península, eran conquistadores por naturaleza, todos aquellos territorios que conquistaran y aquellos que estuvieran por conquistar, la Iglesia Católica les pedía la propiedad de las almas. ¿Qué significaba esto? Que le aseguraran que la única religión que iba a poder entrar era la religión católica. Bueno, esa es la historia de nuestro territorio, ¿no? En donde la Iglesia en esa época, cuando los reyes le piden para poder tener algo así como una escritura, como lo que sería la escritura pública, la propiedad de las tierras de América, lo que se firma, el pedido de los reyes es el pedido de una bula papal o bula intercaetera, que era un documento por el cual se le daba la propiedad de las tierras, y como los reyes eran católicos, como en otros reinos, el Papa tenía la autoridad máxima, por lo tanto una bula intercaetera era el documento máximo que podía mostrar la autoridad de propiedad sobre estas tierras. A cambio, lo que la Iglesia le pedía obviamente era, como les decía recién, la propiedad de las almas. Bueno, todo nuestro derecho, el derecho, ustedes saben que cuando hablamos de las fuentes del derecho, se basa en la costumbre. Y la costumbre, que fue la que se instaló a través de la conquista y la evangelización, donde se les quitó a los pueblos que vivían en este lugar su religión, sus costumbres, y se les instaló en nombre de Dios una nueva religión, hace que hoy por hoy nosotros tengamos una Constitución Nacional en cuyo artículo 2 diga: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. O sea, si bien se permite la libertad de culto, el culto que menciona la Constitución Nacional en el artículo 2 es el católico apostólico romano. Por lo tanto, vemos una profunda influencia de la religión católica en todo lo que tiene que ver con todo nuestro sistema legislativo a través de la historia. Cabe destacar el término sostener, por lo menos hasta antes de la reforma del 94, se tenía en cuenta únicamente como el sostenimiento económico de la Iglesia Católica. Esto después se modifica dentro del derecho constitucional y aclara que ni tiene el Estado la obligación de sostener económicamente a la Iglesia Católica, ni tampoco, otro aspecto importante, esto hace que la Iglesia Católica o la religión católica sea el culto oficial, sino que habla de, tanto en la Constitución Nacional como en el artículo 33 del Código Civil, habla de que es una existencia necesaria, la existencia de las personas, y dentro de toda esta cultura existe también el culto católico apostólico romano, ya les digo, como el sostenimiento que hace el Estado a la religión que no es religión oficial. En 1966 se celebra un concordato. ¿Qué es el concordato? El concordato es como el tratado internacional, pero en lugar de realizarlo con otro país, se realiza con la Iglesia. Es un acuerdo que se hace. Y dentro de ese acuerdo, justamente se había arreglado esto del patronato, es decir, que el Estado tenía que sostener económicamente a la Iglesia. Este principio fue eliminado, no en su esencia, sino que fue eliminado como obligación del Estado a sostener el culto católico apostólico romano. En el Concilio Vaticano II
se establece la libertad religiosa también como un principio civil, dice la Iglesia Católica. Y uno de los aspectos que se mencionan acá sobre la libertad religiosa y que va a proteger justamente la Iglesia Católica en este caso, es la libertad de conciencia, de culto, los derechos que tienen los papás a elegir la religión para sus hijos, o en este caso de poder elegir una enseñanza católica, de mandarlos a una escuela católica, el derecho personal a no ser obligado, por más que yo trabaje en una iglesia católica, a participar de una misa, por ejemplo. Yo puedo trabajar en una escuela católica, pero no estoy obligado, si soy personal de la escuela, a asistir a una misa, o a participar de alguna ceremonia, otra ceremonia religiosa en especial. Y por último, habla del tema del matrimonio. Bueno, recordemos que antiguamente la iglesia, antes de la sanción del Código Civil, era la que oficiaba como de registro civil, porque por eso el primer nombre se llama nombre de pila. Los niños eran nombrados por primera vez en el bautismo. Entonces la iglesia era la que tenía la inscripción de todos los niños del pueblo o de la ciudad. Cuando se crea el registro civil, esto deja de estar en manos de la iglesia y pasa a manos del registro. Es el caso del matrimonio civil. El matrimonio civil es un derecho personal que tenemos las personas y que debe ser registrado en el registro civil, y luego podrá celebrarse la ceremonia religiosa que se quiera. Pero lo que no se puede hacer al revés, yo no me puedo primero casar por iglesia y después celebrar el matrimonio civil, porque para que tenga validez, primero se debe llevar a cabo el matrimonio civil y después, porque de hecho les van a pedir la libreta de matrimonio civil, se va a realizar la ceremonia religiosa en el caso de la Iglesia Católica, o teniendo en cuenta que nuestro derecho permite la libertad de culto en el culto que requiera cada pareja.